anunciando el reino. Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino. La alegría de estar con ustedes hoy, mientras continuamos nuestro estudio sobre la vida y los escritos de Luisa Picarreta como una pequeña hija de la divina voluntad. Y de manera especial esta mañana, y para que todos sepan que nuestras oraciones y nuestro amor están con ustedes también. Así que comencemos esta mañana con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, sabemos que en tu voluntad nos has dado todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es verdadero. Queremos abrazar esa voluntad esta mañana para aceptar en nuestras propias vidas la participación en los sufrimientos de Cristo que nos das, pero también la gran belleza, la gran misericordia, el gran amor que has compartido con nosotros a lo largo de los años y a través de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tu voluntad es tu vida y se ha convertido en nuestra vida. Y sabemos que fluye en todo. Es parte de todo y nosotros somos parte de tu voluntad, porque no podríamos existir si tú no nos hubieras querido en el ser. Así que, Padre, te damos gracias de nuevo esta mañana por la vida, día de penitencia por los pecados contra la vida, especialmente contra los no nacidos. Unimos nuestra oración y nuestras obras de este día y toda nuestra vida, nuestro ser, con toda la Iglesia católica, hoy mientras honramos a los no nacidos y oramos por el fin del flagelo del aborto, porque sabemos que esa es tu santa voluntad, que tú nos diste la vida y quieres que la vida sea sostenida y protegida. Así que, Padre, gracias por la vida que nos has dado a nosotros y a toda la creación. Deseamos ser uno con tu voluntad divina, que es la fuente de esa vida y de todo amor. Que piense en nuestros pensamientos hoy, escuche en nuestra escucha y hable en nuestro hablar. Que lata en nuestros propios corazones y respire en nuestra respiración, ore en nuestra oración y sufra en nuestra propia parte del sufrimiento de Cristo. Y que tu santísima voluntad venga a reinar ahora en nosotros, en nuestros cuerpos y almas, como quiere reinar en toda la creación, tal como tú la creaste para que fuera. Te lo pedimos por el nombre preciosísimo de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María. Amén. Por eso, Santísima Madre, te lo pedimos hoy, nuevamente que estés con nosotros y nos ilumines a través del Espíritu Santo, que es tu amadísimo esposo, para que ese Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que significa vivir en la divina voluntad, cómo hacerla parte de todo lo que hacemos, de modo que todos nuestros propios actos y nuestras vidas puedan reflejar esa voluntad reinando aquí en la tierra. Así que te pedimos de nuevo, Madre bendita, ayúdanos mientras decimos: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vuelve, pues, Señora, tus ojos misericordiosos hacia nosotros, oh abogada nuestra. Y después de este destierro,
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Nuestra Señora Reina de lo Divino, rogará por nosotros. Y todas nuestras almas difuntas, concédele, Señor, el descanso eterno y que la luz perpetua brille para él. Que su alma y las almas de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estaba reflexionando con Russell Wilson allí en el estudio, que esta mañana estoy a unos cientos de millas de distancia, pero estamos unidos aquí por la gran tecnología de nuestra época y por el Espíritu Santo y el amor en nuestros corazones. Y dije, ¿sabes? Es asombroso que morimos como vivimos y que los frutos incluso de nuestra muerte son los mismos frutos que tuvimos en vida. Y solo queremos y le pedimos a Dios que podamos continuar con ese espíritu en nuestro propio tiempo y en nuestro propio mundo, en la forma en que vivimos. Isaías 43. Y pensé, ¿sabes? Sin duda, ese era un mensaje que el Padre quería darme a mí y a ustedes esta mañana, a todos nosotros. Así que me gustaría comenzar el programa de esta mañana partiendo un poco de ese capítulo 43 del libro de Isaías. Aquellos de ustedes que están familiarizados con las Escrituras saben que es el pasaje muy famoso del que obtenemos la canción No temas. Y así, el primer versículo del capítulo 43 es: Pero ahora así dice el Señor, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre y eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. En los ríos no te ahogarás. Cuando camines por el fuego, no te quemarás. La llama no te consumirá, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, porque eres precioso a mis ojos y glorioso, y porque te amo. Así que no tengas miedo. Yo estoy contigo. Palabras hermosas de Dios dirigidas al profeta Isaías. Y también creo firmemente que es un hermoso mensaje del Padre para todos nosotros hoy. No tengas miedo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y no debemos tener miedo. Que no importa cuán oscura, no importa qué tormentas tengamos que atravesar, que Dios no nos abandona y nos acompaña a lo largo de todo el camino. Y así Él dice, Dios nos ha redimido, nos ha llamado a cada uno por nuestro nombre y le pertenecemos como sus hijos. Si avanzamos un poco más en este pasaje, este capítulo 43 de Isaías, capítulo 18 dice, No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Porque he aquí que hago algo nuevo. Ahora está brotando, ¿no puedes percibirlo? Porque en el desierto yo abriré camino, y en la soledad ríos. Sabes, no podemos aferrarnos al pasado, no podemos aferrarnos a lo que ya pasó. Tenemos que soltar y seguir adelante. Que Dios quiere hacer algo nuevo hoy en nuestro mundo y en nuestras vidas. Y ese es ciertamente el mensaje del reino de la divina voluntad, que Dios quiere hacer algo hoy de una manera en la que nunca lo ha hecho antes. Y ese es el milagro de vivir en el tiempo, ¿no es así? Que nada se repite en el tiempo. Todo es fresco y nuevo. Somos los odres nuevos en los que Dios quiere verter el vino nuevo. Y por eso siempre tenemos que ser nuevos, como diría Jesús en el Evangelio, para recibir esa frescura de lo nuevo. Y si nos aferramos a las cosas, a nuestros miedos y dudas, y a todo lo relacionado con los sufrimientos de nuestro pasado, sean cuales sean esas cargas, entonces no podemos vivir en el presente. No podemos recibir lo que Dios quiere darnos hoy, en este momento en el que vivimos. Y por eso queremos estar despiertos y vivos a lo que Dios está haciendo en nosotros y en nuestro mundo aquí hoy.
Y este es, sin duda, nuevamente el corazón de este mensaje de la divina voluntad, que cuando Dios pronunció estas palabras, Jesús le habló estas palabras a Luisa y a nuestra Santísima Madre, así como a muchos santos, con tanta fuerza que ella escribió durante más de 40 años, bajo obediencia lo que Dios le daba. Dios estaba tratando de decirnos algo. Él está tratando de decir, mira, sé que el mundo está en mal estado y sé que a veces las cosas parecen bastante sombrías, ya sea para ti personalmente o para el mundo entero. Pero Él dice, no te centres en eso. En cambio, concéntrate en mí, en mi presencia y en mi poder para ayudarte a superar cualquier momento difícil que estés atravesando. Y no tengas miedo. Sabes, no temas a esos poderes del mundo. Porque como dice Jesús, yo he vencido al mundo. Sabes, en el mundo conocerás la persecución. Y esa persecución no solo viene como una persecución religiosa, llega de muchas maneras en nuestras vidas. Y a veces nuestros peores enemigos somos nosotros mismos, ¿sabes? Nuestros mayores perseguidores pueden ser nuestro propio intelecto y nuestros propios patrones de comportamiento. Junto con, por supuesto, el maligno que nos persigue, otras personas también pueden perseguirnos. Pero la mayoría de las veces, creo, y muy a menudo, viene desde dentro. Y así Jesús está diciendo, sabes, tienes que creer en mi poder para superar todo eso, para incluso superarte a ti mismo, para incluso superar las cosas en tu vida que te están frenando y manteniéndote herido. El amor, la misericordia, la libertad de Cristo están ahí para sanarnos y redimirnos. ¿Conoces esa palabra, redimido? Es una palabra hermosa. Realmente nos remonta a los esclavos. Los esclavos eran redimidos por alguien. Es decir, eran liberados porque alguien pagaba un precio por su libertad. Cristo nos ha redimido y ha pagado el precio de nuestra libertad y de nuestra sanación. Y así es realmente nuestra fe en Él, enraizada en esa fe, la que permite que esa sanación ocurra y que experimentemos la novedad, una nueva vida, un nuevo comienzo a través, con y en Cristo y con los demás. Y así, con esa introducción, y volveré a referirme a ese hermoso pasaje de Isaías en el programa de hoy, pero me gustaría continuar ahora con el volumen 12 que hemos estado estudiando de la colección de 36 volúmenes llamada El Libro del Cielo, el llamado a la criatura a regresar al orden, al lugar y al propósito para el cual fue creada por Dios. Ya sabes, 36 volúmenes a lo largo de 40 años le tomó a Dios revelarnos este mensaje, y por lo tanto no siempre parece terriblemente simple. En última instancia, es absolutamente simple, pero a veces puede parecernos un poco difícil y complicado. También porque ocurre en el tiempo, está arraigado en la historia del mundo. Y así que hoy, creo, nos va a dar un buen ejemplo de eso mientras leemos este pasaje del 4 de octubre de 1917. Recuerden, la guerra aún continúa. La Primera Guerra Mundial continuará por un año más. Realmente no terminará hasta el 11 de noviembre de 1918. El Tratado de Versalles no se firmará hasta el 28 de junio de 1919, así que aquí tenemos otro año de guerra. Incluso podríamos decir que está alcanzando su peor momento en este tiempo, a finales de 1917. Así que el 4 de octubre de 1917, el título de este pasaje es «Para humillar al hombre endurecido en el pecado, aún son necesarios otros castigos». Para salvar al hombre, Jesús coloca a su alrededor todo lo que hizo y sufrió. Así que Luisa escribe, esta mañana mi siempre amado Jesús me transportó fuera de mí misma, como suele hacerlo, a una visión mística. Él la llevará a ver otras partes del mundo y lugares. Él estaba en mis brazos y su rostro estaba tan cerca del mío que suavemente y en silencio me besó como si no quisiera que me diera cuenta. Sin embargo, al haber repetido sus besos, no pude contenerme de corresponderle con besos míos.
pero mientras lo besaba se me ocurrió la idea de besar sus santísimos labios para intentar absorber la amargura que él contenía. Y quién sabe si Jesús no permitiría que esto sucediera. Lo pedí y lo intenté. Rogué que él derramara su amargura en mí, y comencé a succionar con más fuerza, pero nada. Parecía que mi Jesús sufría por los esfuerzos que yo le hacía. Además, habiéndolo repetido con orden, con fervor, una tercera vez, sentí que el aliento muy amargo de Jesús entraba en mí, y vi una cosa dura que obstruía su garganta, la cual no podía salir y que impedía que las amarguras que él contenía salieran para que pudiera derramarlas en mí. Ahora bien, obviamente, esto ya ha sucedido antes en la vida de Luisa, que Jesús se le ha presentado de esta manera, para compartir con ella su propio sufrimiento, su propia amargura. Y podríamos preguntarnos, ¿hasta qué punto sigue Jesús sufriendo de esta manera? Él está en el cielo reinando, glorioso, triunfante en su cuerpo glorificado. Bueno, eso es cierto, pero también sigue presente en la tierra con nosotros en la iglesia. Sabes, cuando Jesús asumió nuestra humanidad, no la tomó solo por 33 años, lo creo firmemente, la asumió para siempre. Que Jesús sigue estando con nosotros aquí en nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque se unió a nosotros perfectamente a través de la voluntad divina reinando en esa humanidad. Y esa unidad con Cristo no puede romperse excepto por nuestra propia decisión y por nuestra propia pérdida eterna del alma, por nuestra condenación eterna. Pero Jesús está con nosotros en nuestra humanidad, en nuestro estado de gracia y en nuestro deseo de estar con Él. Y así, lo que nos hacemos unos a otros, esta guerra, es quizás una de las peores cosas que la humanidad puede hacerse entre sí. Pero también se lo hacemos a Él. Lo que hiciste a uno de mis hermanos y hermanas más pequeños, a mí me lo hiciste, ya sea bueno o malo, ves, malvado o justo. Siempre cuando nos relacionamos con los demás, también nos estamos relacionando con Cristo porque Él está con nosotros en nuestra humanidad. Él la comparte con todos los seres humanos, persona. Y así, cuando Él siente este obstáculo en su propio cuerpo, podríamos incluso decir, y en la iglesia a veces, ese obstáculo de no poder hacer lo que desea para la humanidad, porque la humanidad no se lo permite. Entonces Él dice que el obstáculo es tan grande que ni siquiera puede compartirlo con sus almas elegidas y amadas, quienes son llamados como Luisa, alma víctima, y como todos nosotros lo somos a través del sacerdocio universal, a ser parte de su sufrimiento, muerte, vida y resurrección. Pero Él dice que cuando las cosas se ponen tan mal aquí en la tierra, parece que ni siquiera puede compartirlo con nosotros. Y ya sabes, Luisa como alma víctima también le suplicará que no castigue a la humanidad. Sabes, ella es como ese pararrayos que impide que la justicia de Dios caiga sobre la tierra. Ella dice, oh Jesús, no hagas eso. Ella tiene un amor tan grande por sus hermanos y hermanas, no quiere verlos castigados. Y sin embargo Jesús dijo, sí, pero es por su bien, porque si no despiertan, si no puedo castigarlos, entonces, dice, no van a cambiar. Y este es un poco el contexto del pasaje aquí, este encuentro con Jesús, donde Jesús se siente incluso obstruido en su propia voz, en su propia garganta, para poder compartir con Luisa esta amargura que está recibiendo de la humanidad, del mal que la humanidad comete. Y entonces mi afligido Jesús, casi llorando, me dijo, hija mía, resígnate. ¿No ves la dureza que el hombre me ha causado por el pecado, de tal manera que me impide hacer partícipe de mi amargura a quien me ama? Ay, ¿no recuerdas cuando te dije por primera vez, déjame hacerlo? De lo contrario, el hombre llegará a tal punto de hacer tanto mal que agotará el mal mismo, hasta no saber qué otro mal hacer. Ese es un punto bastante grave, ¿no crees? Que el hombre habrá seguido todos los caminos de maldad posibles para la humanidad. ¿Y no es exactamente hacia ahí donde vemos que se dirige el mundo hoy en día? Y así como nosotros en la iglesia hoy ofrecemos este día de penitencia en nombre de todos los pecados contra la vida y especialmente contra los no nacidos, ¿sabes?
¿Qué mal mayor hay que el de una mujer que quita la vida a su propio hijo, aún en su vientre, en su propio cuerpo? Sabes, es difícil imaginar que nosotros, los seres humanos, hayamos permitido que el mundo llegara a ese punto. Y sin embargo, lo hemos hecho en casi todos los países del mundo. Y entonces, Jesús dice, y tú no querías que yo castigara al hombre. Él está haciendo que Luisa recuerde cómo las cosas han llegado a estar tan mal. Y aún así, él dice, tú no querías que yo castigara. Y dice, el hombre siempre se está volviendo peor. Ha acumulado en sí mismo tanto veneno, tanta infección, que ni siquiera la guerra fue capaz de hacer que saliera. Verás, la guerra ha estado ocurriendo ya van 3 años desde 1914, y él está diciendo que toda esta terrible muerte y destrucción aún no ha hecho que el hombre se dé cuenta del mal que está haciendo. Sabes, este veneno, esta infección, es una gran imagen para nosotros de lo que hace el mal, porque el veneno, como sabemos, la infección es contagiosa, se propaga, quiere incluir a otros en su camino de destrucción. Vemos esto en las plagas, ¿verdad? En los terribles tipos de enfermedades que asolan a la humanidad. Sabes, estaba pensando en nuestras propias vidas. Ciertamente hay mal en todos nosotros, y ninguno de nosotros es perfecto o está a salvo todavía. Y sin embargo, uno de los mayores venenos que existen es el veneno del resentimiento y la falta de perdón. Y es un veneno que se propaga. El padre Dan Heveron. En su homilía, él contaba que en un momento de su vida, cuando vivía y trabajaba allí en el convento con el padre, Dwayne dijo que sentía cierto resentimiento hacia otra persona y que alguien más se lo recordó. Así que animaron al padre Dan a confesarse con el padre Dwayne. Pero el padre Dwayne ya lo estaba esperando. Y cuenta que entró y, ya sabes, hizo su confesión y dijo que cuando terminó, el padre Dwayne le dijo, sabes, si no entregas tu resentimiento a Dios cada día, lo harás. Lo esparcirás sobre todos los que te rodean y en todos tus encuentros y relaciones. Vamos a esparcir ese resentimiento. Esa es una gran palabra que él usó. Recuerdo esa palabra, esparcir. Sabes, vamos a propagar la infección, el veneno de nuestro resentimiento, si no los abandonamos y los entregamos a Dios. Eso es un veneno, ¿ves? Y creo que es algo con lo que todos podemos identificarnos en lo nuestro, de manera personal. Puede que no seamos culpables de algunos de los pecados más terribles de nuestra época, pero la mayoría de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido que lidiar con alguna herida, alguna ira, algún resentimiento, que ha estado con nosotros quizás incluso durante mucho tiempo y es difícil dejarlo ir. Mira, si no se lo entregamos a Dios, si no lo rendimos a través de una buena y santa confesión con un sacerdote, si no oramos con ello, si no se lo damos a Dios y a nuestra Santísima Madre y rezamos por el perdón de quienes nos han herido, nos han lastimado, entonces vamos a transmitirlo a otros. Y esto es, podríamos incluso decir, de lo que se trata el pecado original. Incluso transmitimos nuestra propia falta de perdón hacia nosotros mismos a nuestros hijos. Transmitimos nuestra propia ira, resentimiento y odio a quienes vienen después de nosotros y en realidad a quienes nos rodean. Esto se manifiesta tan a menudo incluso en una mirada o en el tono de voz. Podemos permitir que ese veneno salga de nosotros y se contagie a los demás. Y por eso es tan importante que incluso el veneno más pequeño en nosotros sea entregado, sea rendido a Dios, que permitamos que Dios, y esta es a menudo la razón por la que Él permite los castigos en nuestras vidas, es como ese pinchazo de la aguja que tiene que liberar el pus, el veneno en la zona infectada del cuerpo. Y esa es la parte dolorosa que Dios a veces tendrá que permitir para nuestro propio bien, que ese veneno salga. Y por eso creo que es una lección tremenda para nosotros. Y, sabes, no es solo nuestro propio resentimiento a veces el que expresamos o permitimos que salga como veneno
cuando chismeamos sobre los resentimientos de otros, por ejemplo, cuando hablamos de que tal o cual persona realmente está teniendo un gran problema. En este momento, en su relación, en su amistad, en su matrimonio, lo que sea, o sabías que el padre tal está teniendo problemas con esta persona o aquella. Lo que estamos haciendo es, a nuestra manera, esparcir aún más el veneno. Porque en vez de guardar silencio y rezar por esa situación, se lo contamos a otros para que también ellos puedan ser infectados por el veneno. ¿Ves? Esto es algo de lo que todos debemos ser conscientes. Debemos llevarlo a confesión. Debemos pedirle a Dios sanación. Porque este veneno, hermanos y hermanas, es el mismo veneno que está infectando a la humanidad hoy en día. Es todo el veneno del pecado original de Adán y Eva confiando en su voluntad humana en vez de en la voluntad de Dios para sanar y salvar, redimir y dar nueva vida a sus hijos, a sus hermanos y hermanas. Así que Jesús continúa, la guerra no ha detenido al hombre, más bien lo ha hecho aún más audaz. Las revoluciones lo enfurecerán y la miseria lo hará desesperar y entregarse en brazos del crimen. Y luego, de igual manera, todo esto servirá para que salga a la luz la corrupción que el hombre contenía. Verán, ¿no es interesante que las cosas no pueden ser sanadas, ya sean físicas o espirituales, hasta que son reveladas? ¿Cuántas veces tenemos, ya saben, un dolor en el cuerpo o algún tipo de enfermedad, pero no sabemos qué es? Y hasta que no se sabe, hasta que no se reconoce, no puede ser tratado. Es lo mismo para nuestra alma. ¿Cuántas veces llevamos en el alma, en el espíritu, una enfermedad, un mal, un daño que no es reconocido, incluso quizás formado, ya saben, completamente por nosotros mismos? Y así, Dios permite la vida y las cosas que suceden. Y dice que incluso estas cosas horribles que están ocurriendo en la Primera Guerra Mundial, para permitir que la humanidad vea, que abra los ojos y vea el mal que hay dentro, ¿ves? Que necesita ser reconocido y sanado. En consecuencia, mi bondad, no indirectamente por parte de las criaturas, sino directamente desde el cielo, golpeará al hombre. En otras palabras, no solo permitiré que esto suceda por la inhumanidad del hombre hacia el hombre, sino que voy a permitir que mis castigos vengan directamente del cielo, a través de la naturaleza, a través de cualquier medio que Dios quiera usar para traerlo sobre nosotros. Estos castigos serán como un rocío beneficioso que descenderá del cielo y agotará al hombre. La gran frase, el gran paradoja, ¿no es así? Que lo que parece un gran castigo y una gran corrección y una herida para la humanidad, Él dice que será como un bálsamo sobre la herida. Será como un rocío que cubra la tierra, que cubra a la humanidad. Y vendrá del cielo para que el hombre finalmente quede exhausto de hacer el mal. Diremos, como dicen en Alcohólicos Anónimos, que tocará fondo y ya no podrá seguir. Ya no podrá hacer nada más para empeorar las cosas. Tocado por mi mano reconocerá a su Creador. Tocado por mi mano reconocerá a su Creador. Esto, ¿ves esto? Aunque en última instancia sea lo que sea que Dios permita en nuestra vida, ya sea, ¿sabes?, en la guerra, ya sea permitiendo estas horribles guerras y tragedias y terremotos y destrucción, e incluso en nuestras vidas personales, todo lo que es permitido por la voluntad de Dios. Él dice que esto es para ayudarnos a reconocer a nuestro Creador, ayudarnos a saber que es Dios quien está actuando aquí, y debemos ver a Dios en todo lo que está sucediendo. Por lo tanto, hija mía, reza para que todo resulte para el bien del hombre. Ahora Jesús permanecía con su amargura y yo estaba afligida porque no podía aliviar a Jesús. Ella no podía quitarle esa amargura porque estaba obstruida por la tremenda dureza de corazón del hombre que se negaba a arrepentirse. Apenas sentía su aliento amoroso sobre mí. Entonces me encontré en mí misma y por eso me sentí preocupada. Así que Luisa vuelve en sí cuando Jesús sopla sobre ella. Las palabras de Jesús me atormentaban. Veía ante mi mente el terrible futuro y a Jesús. Para calmarme, Él regresó.
además para distraerme. En otras palabras, para que ella apartara su mente de esta terrible tragedia que está ocurriendo en el mundo a causa de la Primera Guerra Mundial, él le dice, ¿sabes? También es interesante que Jesús regrese después de haberse ido de donde estaba Luisa. Así que es un toque muy hermoso y humano en su relación cuando él ve que ella sigue sufriendo y quizás incluso de una manera diferente o tiene pensamientos tal vez que no son correctos. Él regresa y continúa enseñándole y ayudándole a entender lo que él quiere enseñarle ese día. Así que él regresa y tratando de consolarla me dijo, cuánto amor ves mientras yo sufría y el dolor se formaba dentro de mí. Yo dije, mi dolor, ve y corre, ve en busca del hombre, ayúdale mi dolor. Y sé la fuerza de su dolor, y mientras llenaba mi sangre, le dije a cada gota, corre y corre, salva al hombre por mí. Además, si está muerto, dale vida, pero vida divina, y si huye, corre tras él, rodéalo, confúndelo con amor para que se rinda. ¿Sabes cuáles son las armas de Dios? Las armas del amor. Él quiere que nos rindamos a su amor, pero Él tiene que mostrarnos ese amor de muchas maneras diferentes. Y a veces no se sentirá como amor, como todos sabemos, se sentirá, ya sabes, algo diferente. Pero todo está en el amor de Dios. Que todo lo que Dios permite, sabes, es por amor para que aprendamos de ello. Y es aquí donde creo que el cambio debe ocurrir en nuestra propia percepción y en nuestro intelecto. ¿Cómo sentimos lo que ha pasado en nuestras vidas? ¿Cómo vemos lo que está sucediendo incluso en el mundo? Así que lo que Jesús está diciendo es que su sufrimiento continúa. ¿Sabes? Sigue ocurriendo. Él dice que habla de su dolor y su sufrimiento como si tuvieran vida propia. Porque dice que ese dolor en la voluntad divina y la voluntad eterna de Dios todavía existe. Todavía está ahí para salvarnos. Verás, necesita nuestra respuesta y nuestra reciprocidad para que ese sufrimiento de Cristo sea efectivo en nuestras vidas. Necesita nuestra cooperación con Él y que nos unamos a Él. Pero Él dice que todavía sigue persiguiendo al hombre. Es como si tuviera vida propia para seguirnos, perseguirnos, tratar de traernos de vuelta a Él. Así que Él le dice a su sufrimiento que nos rodee y nos desconcierte. Y ese sufrimiento de Jesús podemos verlo incluso en el sufrimiento de la humanidad hoy, incluso en el sufrimiento de los no nacidos. Ese es Jesús quien está sufriendo. Jesús quien fue martirizado en esos primeros inocentes por el rey Herodes. Es Jesús cuya vida está siendo arrebatada en el vientre, esta vida humana. Y así, mientras continuaba formando las heridas en mi cuerpo bajo los azotes, repetía, esto es Jesús ahora, continuando con Luisa. Así que él está dando un ejemplo de cómo esto sucedió en los actos que realizó durante su pasión. Así que mientras continuaba formando las heridas en mi cuerpo bajo la flagelación, repetía, mis heridas no permanecen conmigo, sino que van a buscar al hombre. Además, si lo encuentras herido por el pecado, colócate como un sello para sanarlo. Así que si lo encuentras herido por el pecado, entonces si encuentras al hombre que lleva las heridas de sus propios pecados o de los pecados de otros, dice, colócate como un sello para sanarlo. Por sus heridas somos sanados. Ya sabes, el profeta Isaías, por sus heridas somos sanados. Él tomó sobre sí nuestro sufrimiento, y así, por sus heridas, somos sanados. Así que Él le está diciendo a sus heridas, que aún están en acto, que aún continúan, vayan y busquen al hombre y encuentren sus heridas y rodeen sus heridas. Sánalas por el poder de mis propias heridas dolorosas. Todo lo que hice y dije, lo puse alrededor del hombre para ponerlo a salvo. Todo lo que Jesús sufrió e hizo, lo coloca a nuestro alrededor para protegernos, sanarnos, salvarnos, redimirnos. Tú también, por amor a mí, no te guardes nada para ti, sino haz que todo se dirija hacia el hombre. Sopla hacia afuera de ti misma para abrazar a la humanidad y a todos tus hermanos y hermanas de todos los tiempos, para salvarlos, y entonces te consideraré como otro yo mismo. En otras palabras, como otro Jesús, serás para mí otro Jesús en el mundo.
Así que aquí Luisa está sufriendo por lo que Jesús está sufriendo en primer lugar cuando Él viene a ella a causa del pecado de la humanidad y el mal en el mundo. Y que ella comienza a sufrir cuando regresa a su cuerpo. Ella misma comienza a sufrir. Así que Jesús regresa para recordarle que todos necesitamos ser recordados cuando sufrimos. Y con suerte, los escritos de Luisa nos recuerdan que esa es la manera en que Dios nos habla a través de lo que le dio a ella y que nos ha transmitido. A través de los escritos de Luisa y, ojalá, a través de unos a otros. Sabes, el mayor consuelo que podemos darle a alguien es hacerle ver el significado, el valor, la verdad de su sufrimiento. Para que cuando no puedan cambiarlo, cuando debamos aceptarlo como la voluntad de Dios, veamos un propósito en lo que estamos atravesando. Vemos un propósito en ese círculo. Eso es el sufrimiento. Y eso es lo que Jesús está haciendo por Luisa aquí. Él le está diciendo, ahora tú, Luisa, vas a compartir esto conmigo. Y todos nosotros podemos poner nuestro nombre ahí. Pero Él dice, no te guardes para ti lo que estás pasando, sea cual sea tu sufrimiento. Hay algo en el dolor y el sufrimiento, ya sea corporal o espiritual o la pérdida de seres queridos, que casi siempre parece obligarnos a encerrarnos en nosotros mismos. Muy cierto. Queremos de alguna manera revolotear sobre ese dolor y guardárnoslo. Sabes, hay algo de uno mismo, supongo, buscando sanarnos a nosotros mismos en cierto sentido. Para que Jesús diga, no puedes hacer eso con tu sufrimiento. Debes unirlo conmigo y con tus hermanos y hermanas, ¿ves? Y esta es la doble unidad que siempre buscamos en nuestra vida cristiana y en la divina voluntad, unidos a Jesús a través de su humanidad. Pero en esa humanidad, la divina voluntad, que también está aquí presente en la tierra y quiere reinar en todos nuestros actos para el bien de todos. Y así, como Jesús que sufrió, como Él dice en su flagelación, enviando sus dolores a todos, Él dice, Luisa, no te quedes con esos dolores tuyos. Si estás sufriendo conmigo ahora mismo, o cualquiera que sea el dolor físico, espiritual o mental que tengas, Él dice, envíalos. Déjalos ser mis dolores y mis sufrimientos que van hacia todos. Mefis, cuando haces eso, entonces todos van a sentir el efecto de lo que yo sufrí, y esa sanación estará más disponible para ello. Podríamos decir, bueno, ¿no es posible que Jesús haga eso sin nuestro acto y la divina voluntad? Sí, lo es, y Él también lo hace sin nosotros. Pero también dice que es la divina voluntad y el poder de la voluntad de Dios operando en su humanidad lo que hizo posible que Él lo hiciera. Y si tuviéramos ese don de la divina voluntad que se nos da a través de la creación y el bautismo y al llegar a conocerlo y aceptarlo, entonces Él dice, vas a hacer conmigo lo que yo hago. Y entonces tengo más poder detrás de ello. Tengo otra humanidad actuando conmigo, viviendo en mí, viviendo mi vida para hacer lo que quiero hacer por estos hermanos y hermanas. Así que Él dice, nada te pertenece, Luisa, nada le pertenece a Atala. Todo está destinado para todos. Y esta es la propia naturaleza de la voluntad de Dios. Sabes, es esa hermosa comprensión del reino que Jesús dice, sabes, el reino no es solo para aquellas personas que pensamos que deberían pertenecer a Él. Sabes, el reino está destinado para todos, y así Él dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, porque su amor, su misericordia, reinan sobre los buenos y los malos, los justos y los injustos. Su sol brilla sobre los buenos y los malos, los justos y los injustos. Así que Él está diciendo que si vas a vivir según la voluntad del Padre, entonces tu amor, tu perdón, tu misericordia también deben extenderse a todos. Y cuando podemos alcanzar ese tipo de fe, esperanza y amor, entonces estamos viviendo la vida del reino. Ya estamos en Él, ¿ves? Estamos permitiendo que la voluntad de Dios reine en nosotros, porque así es como reina la voluntad de Dios. Así es como la voluntad de Dios ama y abraza a todos. Ahora podemos decir, pero seguimos siendo humanos, ¿no es así?
Todavía tenemos esas pequeñas partes de nosotros que quizás aún quieren aferrarse a resentimientos o a prejuicios o a la amargura en ocasiones. Y Jesús dice, bueno, entrégamelos a mí. Sumérgelos en mi voluntad y yo me encargaré de ellos. Los destruiré. Él dice, los pulverizaré, los haré pedazos. Los desintegraré con mi amor que fluye de la voluntad eterna de Dios. Así que tenemos que llevar eso a Dios para que eso suceda, para que no haya oscuridad, no haya nada en nosotros que impida que esta luz de la voluntad de Dios pueda brillar con todo su esplendor y con toda su gloria. Verán, eso es lo que vemos en el Santo. Veíamos la luz de esa voluntad de Dios, ese amor del Padre, fluyendo a través de Él y de lo que hacía. Quizás no siempre perfectamente. Él seguía siendo humano, ya saben, como todos nosotros. Y al mismo tiempo no nos enfocamos en esas debilidades, ni de nosotros ni de los demás. Queremos mirar más allá de ellas. Los padres del desierto, esos grandes místicos de la iglesia primitiva que vivían en el desierto, decían que, la mayoría de las veces, vamos por la vida excusándonos a nosotros mismos y acusando a todos los demás, pero en realidad lo que necesitamos es acusarnos a nosotros mismos y excusar a nuestro hermano y hermana. En otras palabras, tratar de encontrar razones para perdonarlos, simplemente, ya saben, decir, bueno, Padre, por debilidad hicieron esto. Ten misericordia de ellos, perdónalos. No sabían lo que hacían, como diría Jesús. Padre, perdónalos y libérame. Siempre el mensaje de Cristo para nosotros. Y ojalá también el que nosotros extendamos a los demás. Así que, de nuevo, Jesús dice, así también ustedes, cada uno de ustedes que ahora escucha estas palabras, las palabras de Jesús, ustedes también, por mi amor, por el bien de mi amor, no se queden con las cosas para ustedes mismos. No, ya sabes, no desperdicies estas preciosas perlas de sufrimiento de la cruz, de la sangre de Jesús que Dios nos ha dado, sino haz que todo se dirija hacia tu hermano y tu hermana. Así que, en cuanto a Satanás, sabes, en las horas de la pasión, vemos que Jesús está siendo azotado. ¿Y qué está haciendo? Está orando por misericordia para las personas que lo están azotando. Por aquellos mismos que le están causando el dolor, Él está orando por misericordia para ellos. La gente solía decir, si quieres que Santa Teresa te tenga en su sobre, que rece por ti. Haz algo para ofenderla porque eso garantizará que ella rece por ti. Sabes, es una cualidad hermosa de un alma santa, rezar por aquellos que, de hecho, nos están causando dolor. ¿Qué tan difícil es eso? Bueno, es imposible. No solo es difícil, estoy convencido de que es imposible para nuestra voluntad humana, pero con la voluntad de Dios en nosotros, todo es posible. Así fue como vivió Jesús. Así fue como murió. Es la forma en que todos queremos vivir y morir porque moriremos de la manera en que vivimos. Y entonces Jesús da esta declaración simple pero muy profunda. Entonces te consideraré, te miraré como mi propia humanidad en la tierra, como mi propia persona, como mi propia humanidad encarnada aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ahora la voluntad divina que reinaba en mí y en su madre, ahora también reina en ti. Es una gran promesa, ¿verdad? Y es un llamado tremendo y una vocación grandiosa, grandiosa. Y por eso ninguno de nosotros llega a esto de la noche a la mañana. No te desanimes si me estás escuchando y piensas, vaya, esa es una tarea bastante impresionante, Padre. Bueno, lo es. Es impresionante para mí y lo es para todos nosotros. A veces es abrumador, especialmente en medio de grandes aflicciones y grandes sufrimientos. Y así sabemos que Dios quiere que estemos con Él y Él quiere estar con nosotros a través de todo eso. Pero a veces no sentimos esa presencia. Como Luisa, sabes, vamos a sentir su privación incluso en esos momentos difíciles como Jesús la sintió en la cruz. Y esos son los momentos en los que nuestra fe realmente va a ser puesta a prueba. Y a medida que se estira, aumentará nuestra capacidad para recibir más del propio amor de Dios, de su propia misericordia, de modo que ahora tendremos una mayor capacidad para extenderla y compartirla con los demás.
Así que nunca es por nuestra propia capacidad. No es por nuestro propio poder que cualquiera de nosotros puede hacer algo. Las cosas de las que hemos estado hablando, o que cualquiera de nosotros pueda siquiera empezar a comprender la tremenda profundidad y belleza de este modo de vida. Pero Dios lo hará en nosotros. Y así, aunque no podemos, en nuestra propia humanidad, imaginar a cada persona que ha vivido, no podemos imaginar toda la grandeza de Dios que está contenida en la voluntad divina. Por la fe, Dios puede hacerlo en nosotros. Por nuestra fe y por nuestro deseo y nuestra disposición de unirnos a Él, Él dijo, entonces yo lo haré. Tu parte es solo creer, desear y cooperar conmigo en lo que quiero hacer a través de ti. Tenemos que tener la fe firme de que Dios quiere hacer esto. Debemos tener el deseo en nuestro corazón y tenemos que cooperar usando nuestra voluntad humana, en todo lo que Dios quiere lograr. Y probablemente no sabremos mucho sobre eso. Ciertamente, no sabemos cómo nuestros pequeños actos pueden afectar a toda la humanidad. No hay manera. ¿Quién lo sabe? Quizás en el cielo Dios nos dará la visión de eso, pero ciertamente aquí en la tierra no podemos saberlo. Él le dijo a Luisa, solo cuando mueras, Luisa, verás los efectos de lo que has hecho aquí en la tierra en la divina voluntad. Así que no estamos buscando eso. No podemos verlo, no podemos juzgar. Solo confiamos en que Dios, en su infinito amor y misericordia, lo hará. Hacer lo que quiera y cumplir todo lo que desee. Bueno, tenemos un poco más de tiempo. Voy a comenzar nuestro siguiente pasaje, que es corto. Es el 8 de octubre, 4 días después, el mismo año 1917. El título es Jesús continúa la redención en la tierra por medio de aquellos que lo aman, quienes le sirven como humanidad. Es interesante que a menudo, de un pasaje a otro, continúan con lo mismo. Tema, un mismo pensamiento, una idea sobre la que Luisa ha estado escribiendo desde la vez anterior. Así que hay una continuidad. Es una de las razones por las que casi siempre recomiendo que leamos de principio a fin, que recorramos un volumen como un pasaje continuo, porque esto está ocurriendo en la vida de Luisa en esta serie de eventos. Y por eso nos gusta seguir lo que está sucediendo, porque aquí hay una progresión y una continuidad. Así que continuando en mi estado habitual y estando con mucho dolor, apenas había venido mi amado Jesús. Entonces me dijo, aquí estamos sufriendo de nuevo. 4 días después, hija mía, todo lo que es hecho por mí es eterno. Todos los actos de Jesús realizados, incluso aquí en la tierra, también son eternos. No terminan. ¿Por qué? Porque también fueron hechos en su divinidad y en su divinidad todo lo que se hace nunca terminará, es eterno. Así, mi humanidad no estaría sufriendo solo por un tiempo, sino incluso hasta que el mundo termine. Además, como mi humanidad en el cielo no es capaz de sufrir, utilizo la humanidad de las criaturas, haciéndolas partícipes de mi dolor, para así continuar mi humanidad en la tierra. Y esto lo hice con justicia, porque cuando estuve en la tierra incorporé en mí mismo todas las humanidades de todas las criaturas, es decir, de todos los seres humanos, para ponerlos a salvo y hacer todo por ellos. Jesús incorporó, trajo a su propio cuerpo y alma, a su propio ser, a todos nosotros, a todos los seres humanos que alguna vez vivirían. Éramos uno, unidos a su humanidad. Y ahora, estando en el cielo, dice, difundo mi humanidad. Continúo, diría yo. Él sigue difundiendo su humanidad en él, no como si fuera algo nuevo, sino como algo que está en curso, especialmente en aquel que me ama. Verás, cuanto más lo amamos, más somos uno con él, más podemos compartir su humanidad. Difundo mi dolor, es decir, su sufrimiento. Todo lo que mi humanidad hizo por el bien de las almas, oremos para decirle al Padre, Padre, mi humanidad está en el cielo, pero también está en la tierra en las almas de aquellos que me aman y sufren por mí. Hermosa palabra de Jesús a su Padre. Padre, es cierto que mi humanidad está aquí contigo en el cielo glorificada,
pero también permanece en la tierra en las almas que aman y sufren. Por mí. En consecuencia, mi satisfacción siempre es completa. Mis dolores están siempre en acto. Siempre están ocurriendo. Porque las almas que me aman me sustituyen. Esa palabra, sustituir. Sabes, por supuesto, que nunca podemos sustituir a la divinidad de Cristo en cierto sentido, pero sí podemos sustituir su humanidad para que su divinidad pueda estar presente en el mundo a través de nuestra humanidad. Porque así fue como Él vino, así fue como tuvo lugar la encarnación. La palabra sustituir es una palabra hermosa. Sabes, en el escrito, la vida de la beata Dina Bélanger, la gran, hermosa, mística y alma contemplativa de Canadá, de Quebec, Jesús le dijo que quería darle un gran regalo. Y casi decía que era un regalo, que nunca antes se había entendido completamente de esa manera en la iglesia. Por cierto, ella estuvo viva al mismo tiempo que Luisa. No sabemos si alguna vez llegó a conocer algo sobre Luisa, pero vivió durante parte de la vida de Luisa. Y Jesús dijo, quiero darte un regalo, y ese regalo se llama la sustitución divina, que significa que Él sustituirá nuestra humanidad se convertirá en un sustituto de la suya, para que la vida divina pueda continuar su vida en la tierra. A través de esta humanidad que ahora está sustituyendo a Jesús. El hermoso regalo que le dio a la beata Dina, y uno que ciertamente quiere que tengamos mientras vivimos en la divina voluntad. Por lo tanto, dice, Luisa, consuélate cuando sufras, porque recibes el honor de sustituirme. Así que consuélense, hermanos y hermanas, cuando sufran. Cuando te sientas abrumado por los dolores de la vida, tal vez incluso por la angustia mental o la depresión, el desaliento, cuando te sientas oprimido o agobiado por las pruebas y las penas de la vida, consuélate porque tienes el honor de sustituir a la humanidad de Jesús. Honor, quizás uno de los mayores honores que Él podría darnos. Y por eso es un consuelo. No siempre quita el dolor, pero ciertamente puede darnos un gran consuelo y una gran paz. Verán, creo que esta era la paz de San Vicente, el diácono mártir que celebramos hoy. La iglesia primitiva, decía que él sufrió una de las mayores torturas de cualquiera en el cristianismo. Pero fue esta enorme unión con los sufrimientos de Cristo la que le dio valor y dolor, le dio la capacidad de soportar. Y así es con nosotros. Solo Jesús puede dárnoslo, hermanos y hermanas. No lo encontramos en ningún otro lugar, no lo vamos a encontrar en el mundo. Jesús puede dárnoslo de muchas maneras, a través de otros, a través de la iglesia, a través de los sacramentos, a través del poder sanador de sus ministros, de los amigos, de la familia. Pero todo proviene de la voluntad de Dios. Así que hoy damos gracias nuevamente por las muchas formas en que Dios sigue mostrándonos su amor y su misericordia. Siempre está ahí, nunca termina. Me gustaría concluir brevemente con un versículo más del capítulo 43 del libro del profeta Isaías. En el versículo 10 de ese capítulo, Dios dijo, ustedes son mis testigos, dice el Señor, mis siervos a quienes he escogido para que me conozcan y crean en mí, y para que entiendan que soy yo. Antes de mí no fue formado ningún Dios, y después de mí no lo habrá. Yo soy el Señor, tu Santo, el Creador de Israel, tu Rey. Así dice el Señor, el que abre camino en el mar y senda en las aguas poderosas. No temas, porque yo estoy contigo. Hermanos y hermanas, que Dios nos muestre a todos el camino para ser sus testigos, testigos de gran fe, gran esperanza y amor, y especialmente ese amor que solo proviene de la voluntad de Dios, para mostrarnos unos a otros, para mostrarle al mundo que Dios está con nosotros. Que Dios Todopoderoso los bendiga ahora. Te guardaré siempre, en el cielo y en el reino de su divina voluntad, y en el amor que siempre fluye de Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Anunciando el reino.
estén los fundamentos, cuando todo esté completo. Confiaré en mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert, yo, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino.